Saludos amigas y amigos, mi nombre es Felipe Pizarro y esta es la tercera cápsula explicativa de la asignatura de Lectura y Escritura Especializada, la cual lleva por título El proceso de lectura. Como hemos visto anteriormente, para poder hacer un uso especializado de la lengua es necesario tener ciertos conocimientos especializados, los cuales los obtenemos de fuentes de información. Estas fuentes de información, en muchos casos, son fuentes de información escrita y por lo tanto, para poder alcanzar este conocimiento, se hace necesario desarrollar un adecuado proceso de lectura. Por lo tanto, el objetivo de este video será hacer una breve descripción respecto a las condiciones ideales de cómo tiene que ser este proceso de lectura, entendiendo a estas condiciones ideales como unas en las que ocurra una profunda comprensión del contenido, en la cual el lector es capaz de autorregular su proceso de lectura y de utilizar distintas estrategias para sortear las dificultades que puedan aparecer. El teórico de la psicología del aprendizaje, Jesús Alonso Tapia, distingue dos aristas fundamentales que operan en la lectura. Estas aristas son, en primer lugar, los procesos mentales y en segundo lugar, la motivación. Respecto a estos procesos mentales, en primer lugar, plantea que es necesario ser capaz de reconocer rápidamente los patrones gráficos, es decir, ser capaz de reconocer los signos, juntarlos y generar significados. Esta habilidad depende en gran medida del grado de instrucción que tenga la persona que está leyendo y también el grado de familiaridad con los signos. Además de un reconocimiento de los patrones gráficos, también es necesario un reconocimiento léxico de estos patrones, es decir, la capacidad de entender qué significan las palabras que se forman a través de estos patrones gráficos. Esta capacidad para reconocer el significado de las palabras también depende en gran medida del grado de familiaridad que uno tenga con estas palabras, así como la amplitud del vocabulario que uno maneja. Por lo tanto, es necesario ser capaz de manejar la mayor cantidad posible de palabras, para lo cual es necesario estar expuesto a distintos discursos, a distintas formas de utilizar el lenguaje. Si me quedo encerrado siempre en mi propia comunidad, solo voy a ser capaz de utilizar las palabras que allí se utilizan y no voy a ser capaz de expandirme a la infinitud de significados que existen en el universo. Sin embargo, para poder comprender, no es necesario conocer estrictamente el 100% de los significados de una palabra, ya que también es necesario ser capaz de contextualizar y a partir del contexto de la lectura, ir encontrando los significados de las palabras. A modo de ejemplo, no es lo mismo ocupar la palabra cura en la oración "todavía no se encuentra la cura del virus" a ocuparla en la oración "ese cura está rezando". En ambos casos, la palabra tiene distintos significados que dependen de su contexto y por lo tanto, para poder desarrollar adecuadamente el proceso de comprensión, es necesario ser capaz de contextualizar adecuadamente las palabras para poder captar su significado. Todos estos procesos son bastante complejos e implican grandes cantidades de información. Sin embargo, con un adecuado desarrollo de la lectura, estos ocurren de manera automática y por lo tanto se es capaz de leer con fluidez. La fluidez es muy importante para alcanzar una comprensión adecuada, ya que si nos tenemos que ir deteniendo en cada signo para poder ser capaz de entenderlo, no vamos a ser capaces de generar un significado global de todo el sentido del texto. También es fundamental que en nuestra mente seamos capaces de ir construyendo progresivamente el significado de un texto. Para hacer esto, es necesario ser capaz de ir estableciendo conexiones entre las palabras, las oraciones y los distintos párrafos, es decir, ir entregando una coherencia local. Y también es necesario ser capaz de sintetizar, ser capaz de resumir grandes cantidades de ideas en una oración o en unas pocas oraciones, para así poder seguir integrando cada vez más conocimiento y ser capaz de tener una síntesis global, entender lo que significa un texto
a nivel general. Y para poder desarrollar todo esto de manera adecuada, también es necesario ir activando los conocimientos previos que tiene la persona, es decir, los conocimientos respecto al mundo, respecto a la información, respecto a los conceptos y cómo se unen entre sí, ya que sin este conocimiento previo que debemos activar al leer, las palabras y las letras solo son rayas sin sentido. De esto se desprende que mientras más sea el conocimiento previo que seamos capaces de activar en una lectura, mayor y más enriquecida podrá ser nuestra comprensión, ya que nuestra perspectiva de la realidad, así como el conocimiento que tengamos respecto al autor de un texto, o respecto al año en que se escribió un texto, respecto a cuál es la escuela de pensamiento que tiene ese autor, van a influenciar enormemente en cómo entendemos y en la manera en que interpretamos la información contenida en un texto. Y por el otro lado, respecto a la motivación, lo principal de esta es que la lectura debe tener un propósito, debe tener un sentido, ya que una lectura sin sentido es una lectura que no nos va a llevar a nada, una lectura en la que no le voy a poner atención a nada. En cambio, si sé cuál es mi propósito, voy a poder establecer cuáles son las metas, cuáles son las informaciones adecuadas, cuál es la manera correcta que tengo de ir decodificando el texto. Por ejemplo, mi motivación puede ser entretenerme, y si esa es mi motivación, voy a enfocarme sobre todo en disfrutar la lectura. O si me enfrento a un texto con el objetivo de obtener una información súper particular y súper concreta, es en eso en lo que me voy a enfocar, y eso va a ser lo que va a captar la mayor parte de mi atención. En cambio, si leo algo solo porque tengo que leerlo, solo porque tengo que cumplir con leerlo, entonces no voy a ser capaz de distinguir lo que realmente me interesa o lo que realmente es importante para mi objetivo de lectura, sino que solo voy a leer las palabras, voy a terminar el texto y va a quedar en el olvido. Por lo tanto, entender por qué estoy leyendo algo, cuál es mi objetivo al leer algo, es fundamental para poder desarrollar una adecuada comprensión. En conclusión, hemos echado un vistazo respecto a cómo funciona el proceso de lectura en condiciones ideales, entendiendo estas condiciones ideales como unas en que existe un profundo grado de comprensión de parte de un lector que es capaz de autorregularse y de utilizar estrategias para sortear las dificultades. El teórico Jesús Tapia Alonso plantea que la comprensión lectora depende de dos principales aristas, las cuales son los procesos mentales y la motivación. Estos procesos mentales implican reconocer rápidamente los patrones gráficos, así como la capacidad de reconocer rápidamente los significados y de contextualizarlos, los cuales, cuando logran automatizarse, permiten alcanzar fluidez. También es necesario ir construyendo el significado progresivamente en la lectura, integrando la nueva información a través de conexiones entre las palabras, oraciones, párrafos, ideas y demás, y siendo capaz de realizar síntesis, pequeñas sentencias en las cuales transportar una gran cantidad de información. Y es fundamental también la activación en la mente de los conocimientos previos de la persona que lee. Por el otro lado, respecto a la motivación, Jesús Alonso Tapia plantea que es fundamental que exista un propósito de lectura, es decir, un sentido por el cual se lee, ya que sin este sentido no existe una motivación para leer, y sin esta motivación, la información no es capaz de ser procesada de manera significativamente para que ocurra un adecuado proceso de comprensión. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. A modo de actividad, les invito a que cada vez que lean, reflexionen respecto a los procesos mentales que están ocurriendo en ustedes y establezcan de manera clara cuáles son los objetivos y cuál es el sentido de la lectura que están haciendo. Recuerden que si tienen comentarios o dudas, pueden escribirme al correo que está apareciendo en pantallas. Eso, chao.